En el sector contable existen variaciones en el costo de honorarios, pero debemos de reconocer que muchas veces la disponibilidad no es la adecuada. Recuerda, elegir un buen contador con disponibilidad hace una sana contabilidad. Acompáñame a ver esta cápsula. Hablar de dinero es complicado, más cuando se trata de nuestro propio dinero. Pero, ¿cómo elegimos un despacho contable o más bien un contador? Esto puede ser una tarea complicada, sobre todo porque será la persona que manejará las cuentas de tus finanzas, te ayudará a cumplir con tus objetivos y metas, y se convertirá en tu confidente de negocios, y es por ello que deberá ser de toda tu confianza. Es indispensable conocer al asesor antes de contratarlo, consultar su currículum, pedirle referencias. ¿Las certificaciones cuentan? Sí, ayudan, pero es igualmente importante su trayectoria, que no solo tenga éxitos académicos, sino referencias profesionales. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este su programa Voces. Hoy tendremos el tema sobre cómo conseguir un buen contador. Y para eso nos acompaña el contador Víctor Omar Gaona Tapia. Bienvenido, contador. Muchas gracias. El cual es egresado en la carrera de la licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Fray Luca Pacioli y también actualmente socio y director del despacho Gaona González y Asociados, SC. Contador, cuéntenos, ¿realmente qué debemos de hacer nosotros los contribuyentes para elegir un buen contador? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar la necesidad nosotros que tenemos. ¿Qué tipo de contribuyentes somos? ¿Somos persona física, persona moral, régimen de incorporación fiscal? Todo ese tipo de situaciones debemos de saber bien qué régimen tenemos. O claro está que podemos utilizar a un contador para eso. Como primer punto debemos de verificar que el contador público tenga su título y su cédula profesional. Esto es indispensable para que pueda ejercer la profesión. Segundo punto que podemos considerar es la recomendación a través de terceras personas que ya tengan una experiencia previa con algún contador de su confianza. ¿Por qué? Porque la confianza en un contador realmente debe ir de la mano por el tipo de asesoría que va a brindar el contador público. Realmente ese es nuestro currículum como contadores, ¿no? Y el cliente le atrae más que nada el currículum de otras personas, en la recomendación y demás, ¿no? Sí, básicamente la mayoría de los contribuyentes buscan un contador en base a experiencias de conocidos, amigos, o bien quienes están en un ramo similar. Por decir, si tú llegas de un estado diferente aquí al estado de Morelos, si no cuentas con nadie, puedes acudir a un colegio profesional de contadores públicos o alguna cámara que englobe a tu área en la que te vas a desempeñar. Ok, entonces de inicio es identificar el área en el cual vas a ejercer la contabilidad, ¿no? Y después identificar el tipo de contador que te queda, ¿no? Porque no todos son especialistas en todos los rubros. Sí, exactamente. Hay ciertos contadores que tienen cierta especialidad en ciertas áreas. Pero bueno, también existe lo que son los despachos de contadores, que ellos tienen un amplio margen de conocimiento porque su función es tener de diversos tipos de clientes. Entonces, normalmente ese tipo de contadores, cuando tú llegas a solicitar los servicios, él analiza primero qué tipo de contribuyente eres, qué características tienes y si sí puede llevarte tu contabilidad. Okay. Que en determinado momento, cuando no lo puede llevar, puede recomendarte con algún contador que sea un especialista en la materia. Y bueno, también hay que tocar un tema importante porque aparte es tu asesor financiero, ¿no? ¿Realmente como contribuyentes debemos de darle toda la información financiera al contador? Sí, básicamente para que un contador pueda hacer bien su trabajo, necesita la información financiera. Para llevar la contabilidad te va a pedir los estados financieros, te va a pedir las facturas de ingresos, egresos y los cheques que expides, las transferencias, todo ese tipo de información es necesaria para llevar bien lo que es la contabilidad. Pero obviamente antes de todo esto tienes que analizar las situaciones que te convengan a ti, ¿no? Él te tiene que explicar
debidamente cuál es tu régimen, cómo vas a tributar, qué características tienes, y esa información te tiene que quedar clara para que en determinado momento tú puedas tomar la decisión de contratarlo o no. Entonces es una buena decisión que es al inicio de tus operaciones. Antes de iniciar todo, recurre a un contador para ver qué posibilidades te da, cuál es el régimen que te quede y qué es tu giro, ¿no? A lo que quieres llegar. Sí, exactamente. El hecho de que tú contrates un contador desde inicio, si tú tomas una plática con él, te vas a dar cuenta de qué régimen perteneces, qué información requieres y sobre todo un panorama, aunque sea al principio un poquito general, de cuáles son las características que debes de cumplir para poder tributar correctamente, ¿no? Entonces, de preferencia, lo que se tiene que hacer desde un inicio es, uno, tener 1, 2, 3 pláticas, las que sean necesarias, para que al contribuyente le quede claro cuál es su régimen, cómo va a tributar, cómo va a pagar los impuestos y en base a eso pueda tomar decisiones. Recuerda que la contabilidad sirve para la toma de decisiones. Entonces, si tú no tienes información correcta y oportuna, pues no te sirve para la toma de decisiones. Por eso es muy importante al inicio de todo, antes de contratarlo, en las primeras pláticas, que te quede bien claro cómo vas a tributar, qué vas a hacer, ¿para qué? Para que tú puedas tomar las decisiones correctas a futuro. Ok, contador, y por ejemplo, si una persona física, ya sea que a lo mejor el contador se tenga que meter más a fondo si haya solicitado préstamos, para saber cualquier ese tipo de ingreso financiero que haya tenido para la declaración anual, también es importante mencionarlo, ¿no? Como contribuyentes. Sí, definitivamente, ¿no? Porque muchas veces los contribuyentes se les hace fácil otorgar un préstamo a su empresa, pedir prestado, no lo registran adecuadamente, no hacen un contrato y eso a la larga en determinado momento puede llegar a haber una revisión. Entonces llega la autoridad fiscal y ese tipo de préstamo, si no está debidamente soportado con documentos e información, pueden llegar a determinarte un ingreso que no es un préstamo. Exactamente. Y en la empresa, ¿qué es importante? ¿Contratar un contador externo o contratar un contador dentro de la empresa? ¿Le parece que nos lo conteste en el siguiente bloque? Sí. Y usted no se mueva, que continuamos con más en este su programa Voces. ¿Sabías que al contratar un contador puedes delegar funciones, librarte de papeles y conseguir dedicarte a tu empresa? Continuamos con más en este su programa Voces. Les comparto redes sociales donde nos pueden encontrar. En Facebook estamos como Instituto Morelense de Radio y Televisión o como Voces. En Twitter como IMRIT-Morelos. Les recuerdo el tema del día de hoy, cómo conseguir un buen contador. Contador, nos quedamos con una pregunta pendiente y creo que importante porque realmente en una empresa, ¿qué debemos de hacer? Contratar un contador externo, ya sea un despacho contable, o contratar un contador dentro de la empresa, dentro de nómina. Mira, todo depende también del tipo de empresa que sea, ¿no? Y el tipo de empresa puede ser chica, mediana, un poco grande, ¿no? Cuando es chica, relativamente el trabajo no es mucho y tener un contador de planta, pues no estaría funcionando al 100%, ¿no? Y el costo es mayor. El costo es mayor, exactamente. Cuando es una empresa un poquito más grande que ya tiene un número significativo de trabajadores, de operaciones, sí es recomendable tener un contador dentro de la empresa, sobre todo por el costo, ¿no? El costo ya tienen. Sí. Y tienen la información disponible ahí en cualquier momento, ¿no? Okay. Entonces, sí es recomendable cuando es una empresa que pueda solventar el gasto de un contador, sí tenerlo dentro de la empresa. Cuando no, para eso están los despachos externos, que también se puede brindar muy buen servicio en base a las necesidades de los clientes. Pero realmente que el contador cuente con la disponibilidad, ¿no? Exactamente, es otro punto que tenemos que nosotros, los contribuyentes a considerar, porque muchas veces tú puedes buscar un excelente contador, pero a veces la misma dinámica que él tiene probablemente no te preste la atención
que tú requieras, ¿no? Entonces tenemos que buscar primero tener esa confianza, poder platicar con él y que nos aclare las dudas y nosotros saber que efectivamente se está llevando bien su contabilidad, que es una duda que normalmente tienen muchos contribuyentes. Ok. Contador, y algo también muy importante, como persona física o como persona moral, ¿yo cómo me puedo constatar que realmente el contador está haciendo su labor tributaria? Mira, ahorita con todas las plataformas electrónicas que existen, pues ya el contribuyente desde que se va a registrar ante el SAT tiene una clave y una contraseña que normalmente se las facilitan al contador, pero ellos pueden acceder a su historial, su expediente que está dentro del SAT y pueden verificar. Si no lo pueden hacer, no lo quieren hacer, le pueden pedir una opinión de cumplimiento de obligaciones tanto del SAT como del IMSS y del Infonavit, en determinado momento que tenga trabajadores, ¿no? Y eso le va a brindar esa opinión de cumplimiento, le va a emitir que efectivamente está al corriente en sus obligaciones fiscales. No podemos saber en cuestión de cálculos y ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ahí nada más lo que se ve es que se ha cumplido con las obligaciones fiscales. Ok, entonces la opinión de cumplimiento se puede pedir en cualquier momento. En cualquier momento. Y si en determinado momento existe algo que no sepamos, ahí va a arrojar. ¿Por qué te lo digo? En algunas ocasiones te arroja una opinión de cumplimiento negativa. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Sí. Y resulta que hubo una infracción de tránsito, situaciones así, que las mismas dependencias le pasan a la autoridad fiscal para que ella se encargue de cobrarlo. Entonces luego tú no sabes qué pasó, una infracción de tránsito, no pagaste tenencia o situaciones así, y ahí te aparece. Entonces ya tú cuando vas y pides y solicitas la aclaración, te aparece que corresponde a otras obligaciones que no son de efectos tributarios, correspondiente a tu contabilidad como contribuyente, pero sí corresponde a otras actividades que también debiste haber pagado. Entonces ahí te das cuenta de realmente cómo está tu situación. Entonces hay de dos, tener opinión de cumplimiento positiva o negativa. La opinión de cumplimiento negativa quiere decir que tienes créditos pendientes, no se han presentado las declaraciones, básicamente es lo que te arroja. Ok, y te arroja por periodo. Sí, ahí te dice qué periodo, qué mes no se ha presentado la declaración, por qué concepto y todo eso. Ok. Contador, también algo muy importante y lo que se ha mencionado ahorita con el régimen de incorporación fiscal, que no requieres un contador. O sea, y realmente creo que también hay hasta comerciales, ¿no? Tú es fácil, tú te metes. ¿Es cierto esto? Mira, lamentablemente se ha pues enfocado en esa parte que no existe realmente una necesidad de un contador, ¿no? Pero desde mi punto de vista sí es necesario. ¿Por qué? Porque el régimen de incorporación fiscal, aunque de cierta forma parece muy simple, muy fácil, tiene algunas situaciones que si tú no lo sabes, te puede llevar a un incumplimiento de tus obligaciones. Por lo tanto, muchas veces o acuden al servicio de administración tributaria a que les den una opinión. Me ha tocado el caso donde van, les dicen una opinión, después regresan y ya es otra opinión distinta, pero no sabes quién se va a hacer cargo en determinado momento de que alguna situación no sea correcta, ¿no? Que no se cumpla con las obligaciones fiscales. Por lo tanto, sí es conveniente ver a un contador público, por lo menos para que te oriente y te asesore. Sí, y aparte de que, bueno, los sistemas cambian, ¿no? Continuamente, a veces al año o a veces ya en 3 meses ya tenemos algo nuevo. Entonces, sí, realmente el contribuyente desconoce esa parte, ¿no? Sí, mira, las leyes tributarias cambian constantemente, vienen criterios que normalmente los contadores son los que lo saben porque están en el día a día, criterios de la autoridad que muchas veces en una situación uno puede interpretar la ley de alguna forma, pero están los criterios, o ya en determinado momento las tesis, jurisprudencias de cómo se determinan los impuestos, ¿no? Entonces, toda esa parte, el contribuyente pues no tiene esa información a la mano. ¿Por qué? Porque no es su área. Contador, tenemos que hacer una pausa y continuamos con más. Sí. Y usted no se mueva, que continuamos con más en este su programa Voces. ¿Sabías que? Antes de iniciar la búsqueda de un contador, debes entender las funciones de este tipo de profesional y definir cuáles serán sus deberes.
Regresamos a nuestro último bloque en este su programa Voces. Les comparto un número telefónico, el cual es el 243-6200, extensión 188, en el cual van a poder solicitar información. El tema del día de hoy, cómo elegir un buen contador, con el contador Víctor Omar Gaona Tapia. Contador, una pregunta igual importante, porque creo que aparte de tú darle información al contador, pues debe de generar una confianza, ¿no? Contribuyente, contador o persona moral, contador. ¿Realmente es cierto que pues casi es nuestro consejero? Sí, de cierta forma el contador, como conoce todas tus operaciones financieras, todo lo que tú quieras hacer, primero tiene que saberlo el contador para que él te pueda brindar una orientación respecto de la situación que tú vas a hacer. Hace rato comentamos la cuestión de los préstamos, las inversiones, todo ese tipo de cosas que tú quieres hacer para tu empresa, para tu negocio, debes de saber los requisitos. Por decir, pongo un ejemplo, si tú dices, bueno, yo quiero adquirir un equipo de transporte, pero no sabes la forma de cómo adquirirlo, cuál te conviene mejor a través de arrendamiento financiero, comprarlo de contado, cómo lo vas a pagar, todo ese tipo de situaciones. Eso ya sería una estrategia, ¿no? Sí, ya sería una estrategia de ver primero el capital, que cuentes con el capital suficiente, que haya una proyección de que puedas obviamente hacer el pago, ¿no? Porque muchas veces tomas las decisiones, pero no sabes si puedes cumplir en base a la información que tú tienes, ¿no? Entonces eso sí es importante. Y va basado a lo mejor de acuerdo a los resultados de años anteriores, ¿no? Donde, como tú mencionabas, realmente la contabilidad es para la toma de decisiones. Sí, exactamente, ya tienes un historial, sabes cómo viene el comportamiento del negocio, entonces tú ya puedes hacer algunas proyecciones, que de hecho en algunas ocasiones sí es recomendable hacer este tipo de proyecciones. Normalmente se piden al final del año, que es, bueno, yo tengo estimado vender determinado monto, entonces en base a eso tú dices, bueno, puedo o no puedo hacer este tipo de compras, me conviene, no me conviene. ¿Para qué? Para que tú tomes las mejores decisiones y no vayas a hacerlos al final del año. Sí, exactamente, porque apresurado, realmente apresurado y a lo mejor no es dentro del ejercicio cuando tú ya querías para una declaración anual, entonces hay que también jugar con eso, ¿no? Saber. Sí, exactamente, o sea, al final de cuentas ser como una planeación, ¿no? Es una proyección, tú dices, bueno, yo estimo contar con estos ingresos, estimo estos gastos, tú dices, bueno, voy a tener un cierre correcto. Contador, y también muchas veces, y creo que no es necesario nada más saber lo fiscal o lo tributario, también el contador debe saber de recursos humanos, parte de aplicación a lo mejor de ventas, ¿no? O sea, realmente nos abarcamos de muchos departamentos, ¿cierto? Sí, de hecho la profesión del contador público, desde que estamos estudiando, nos capacitan en diferentes áreas, ¿no? Llevamos materias de derecho, que debemos saber derecho mercantil, derecho laboral, que es derecho fiscal, lo que se relaciona con el ambiente de la tributación, ¿no? También por circunstancias de la vida, por el asesoramiento que tenemos con las personas, tenemos que a veces informarnos, actualizarnos sobre otros temas, ¿no? Que también son importantes. Lo importante, ahorita creo que lo tocaste, lo mercantil, ¿no? Sí. También conocer parte de lo que es la ley mercantil y demás, ¿no? Para también saber en qué tributa una persona moral y cuál le conviene. Sí, exactamente, qué tipo de sociedad es, si va a ser una SASB, una sociedad anónima de capital variable, una SA, una de responsabilidad limitada, todo ese tipo de situaciones, una AC, una SC, entonces existe un catálogo de... Y ahorita que tocamos sobre las empresas, el mismo contador debe de cumplir con las expectativas del giro de la empresa, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor un dentista que una empresa maquiladora, ¿no? O sea, sí que el contador cumpla con esas expectativas del giro de la empresa. La maquiladora pues ya es ver más completo lo que es como tal, desde el proceso, costos y demás, ¿no? Sí, exactamente. Obviamente una maquila pues ya tienes que tener conocimientos en costos, tienes que tener conocimiento en personal, porque hay mucho personal ahí, conocimientos en asuntos laborales, algo de recursos humanos, cuestiones mercantiles,
a una actividad que es, por decir, el lado de dentistas, pues es una actividad muy simple. Entonces, Ok, y ahora, el contribuyente ya llega, toma la decisión de que es un buen contador. ¿Qué es lo que tenemos que entregar nosotros para que se empiece a familiarizar con esto de, si no fue al inicio de las operaciones, ¿no? Que a lo mejor nosotros queramos cambiar de contador? ¿Qué tenemos que entregarle nosotros como contribuyentes para empezar? mira, para empezar, tenemos que, cómo está inscrito en el RFC, qué régimen fiscal que pertenece, declaraciones, pedirle al contador el expediente fiscal, si tiene tanto del SAT, si hay del Seguro Social, del Infonavit, del impuesto sobre nóminas, los trabajadores, pues sus nóminas, y en sí, todo lo que es la contabilidad, todos sus documentos, su información. ¿Para qué? Para nosotros poder estar en condiciones de revisar y ver que se ha venido cumpliendo con las disposiciones fiscales. Y también que exista por parte del contribuyente comunicación con el contador, ¿no? Porque muchas veces, ay, ya lo hice. Entonces ahí, ¿qué opinión tiene el contador, no? Porque pues ya lo hiciste, pero pues no avisaste antes. Entonces nada más que haya una comunicación. Sí, definitivamente, como lo mencionábamos antes, ¿no? La comunicación tiene que ser previa antes de hacer determinada acción, ¿no? No porque el contador tenga que participar en todo, pero ciertas decisiones, ciertas opiniones, sí tienen que incluir al contador en la planeación para poderse llevar a cabo. Ok. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para finalizar este tema tan importante? Bueno, las recomendaciones que yo le puedo dar a cualquier contribuyente es que al momento de que contraten un contador, primero, que generen esa confianza, aparte de lo que ya dijimos, su cédula profesional, su título, la comunicación, que la información que les brinda el contador, pues prácticamente sea de su agrado, lo entiendan, y si no lo entienden en la primera, la segunda o la tercera, porque muchas veces el área de contabilidad, las leyes tributarias son muy técnicas, entonces a veces nosotros como contadores les hablamos un poco con tecnicismos, ¿no? Entonces lo tiene que aprender bien, de entrada el régimen al que pertenece, eso sí, y una vez que entiendan bien, yo considero que un mes prácticamente ya no van a tener problemas durante todo el desarrollo de la contabilidad. Muy bien. ¿Dónde podemos contactarte? Bueno, nosotros estamos en correo electrónico, que sería g.g-asesores@hotmail.com. Y los teléfonos serían el 777-272-0217. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Ok, gracias a ti. Y a usted, gracias por acompañarnos en este su programa Voces. Hasta la próxima.